Aquella mañana de febrero, cuando el suelo mojado frente al mercado me traicionó, lo primero que hice fue llamar a Liana. Mi cadera estaba fracturada, un dolor agudo y blanco que me robó el aliento, pero mi orgullo estaba aún más herido. Odiaba pedir ayuda, convertirme en una carga. Sin embargo, Liana insistió con una calidez que casi me hizo llorar de alivio. Ven a quedarte con nosotros, mamá, solo hasta que te recuperes del todo. Empaqué ligero, 2 maletas, mis libros favoritos y la pequeña caja de latón con mis especias, diciéndome a cada instante que sería algo temporal, un simple parpadeo en el tiempo. Los primeros días fueron un bálsamo. Liana me preparaba avena como a mí me gustaba, con un toque de canela y leche de almendra. La pequeña Noa, mi nieta de 10 años, me ayudaba a subir las escaleras por la noche, sus manitas firmes en mi brazo, cuidadosa de no hacerme sentir frágil. Incluso Gael, mi yerno, se ofreció a instalar una barra de apoyo en la regadera. Por un momento, sentí que todavía pertenecía, que mi lugar en su mundo no se había desvanecido. Pero esa sensación era frágil como el cristal. Al final de la semana, Liana se sentó al borde de mi cama, evitando mi mirada. Mamá, Ivana vendrá a quedarse un tiempo. Ivana, su suegra. Acaba de tener una cirugía de hombro y necesita recuperarse, explicó apresuradamente. La pondremos en la recámara de huéspedes. Parpadeé. Esa era mi habitación. Me mudaron al cuarto del sol, un nombre poético para una realidad gélida. Era una extensión de la casa con 4 paredes de vidrio sin aislamiento, donde el frío de la noche se colaba por cada rendija. Mi nueva cama era un catre plegable que protestaba con un crujido lastimero cada vez que me movía. Solo hasta que ella esté mejor, repitió Liana, casi como un mantra para convencerse a sí misma. No discutí. Aún me dolía la cadera, pero más me dolía la silenciosa distancia que, sin darme cuenta, había crecido entre nosotras. Ivana llegó con un juego de maletas de diseñador, pijamas de seda y un aire de superioridad que llenó la casa. Me dedicó un rápido asentimiento, como si yo fuera parte del mobiliario. Luego saludó a Liana con un beso al aire y elogió el corte de cabello de Noa. En pocas horas ya se había adueñado del espacio. El baño de huéspedes olía a sus costosas cremas y un difusor esparcía un aroma a lavanda que pretendía imitar un spa. Esa misma noche, mientras Ivana tomaba té en la vajilla de porcelana que Liana heredó de mí, yo sorbía el mío de una taza desportillada que encontré en el fondo del gabinete. Noa lo notó. Ella siempre lo notaba todo. Más tarde, encontré una nota doblada en mi almohada. Me alegra que estés aquí, abue. Solo 5 palabras, pero me abrazaron con más calor que la delgada manta del catre. Pensé que tal vez las cosas se equilibrarían, que quizás estaba siendo demasiado sensible. Pero a la mañana siguiente, sobre mi plato del desayuno, había un sobre blanco impecable. Mi nombre, Elara, estaba escrito al frente. La caligrafía era inconfundiblemente de Liana, con esas mayúsculas grandes y angulosas que usaba desde niña. Lo abrí con un cuidado que no sentía, mis dedos temblorosos. Adentro, una hoja de papel impresa, formateada como un contrato formal. El título decía: Contribución mensual al hogar. Y debajo, la cifra que me heló la sangre. $9.5 MXN. Seguía un desglose absurdo. Servicios, expensas compartidas, mantenimiento y algo llamado uso de espacio común. Lo leí 2, 3 veces. No porque no entendiera, sino porque una parte de mí se negaba a creerlo. Minutos después,
Liana entró a la cocina, pasando de largo para tomar la cafetera. «Ah, ¿viste el sobre?», dijo con una ligereza forzada. «Es solo para mantener las cosas justas y equilibradas, ¿sabes? Ahora que somos dos familias bajo el mismo techo». No me miró a los ojos. Detrás de ella, Ivana apareció envuelta en una bata de seda, bostezando. «Liana, querida», dijo, ignorándome por completo, «¿podríamos pedir pan dulce de esa pastelería que tanto me gusta? El del supermercado está un poco seco». No dije nada. No le recordé a Liana que yo había traído mi propia despensa, que había doblado toda la ropa limpia la noche anterior mientras Ivana navegaba en su tableta. Simplemente regresé al cuarto del sol. Abrí la pequeña caja fuerte que guardaba bajo el catre y conté el dinero. Saqué los billetes. Los alicé uno por uno y los metí en un sobre blanco, sencillo, sin nota, sin reproche. Lo dejé en la encimera de la cocina, justo donde ella había dejado el suyo. Los días que siguieron se convirtieron en una dolorosa rutina de pequeñas humillaciones. Cada mañana, mi té tibio en la taza agrietada contrastaba con el licuado de frutas exóticas de Ivana, servido en un vaso de cristal tallado. Pronto, un letrero, escrito a mano con la caligrafía de Liana, apareció en la puerta del baño de huéspedes. Uso privado únicamente. Tuve que empezar a usar el pequeño baño de servicio junto al cuarto de lavado, el que tenía una luz parpadeante y cuya puerta no cerraba bien. El viernes por la noche, Liana organizó una cena para celebrar el ascenso de Gael. La mesa del comedor brillaba con cubiertos pulidos y centros de mesa con orquídeas. Ivana lucía un collar de perlas y una blusa de seda. Noté que la etiqueta de la boutique aún colgaba discretamente bajo su cuello. Liana, con una sonrisa tensa, se acercó a mí mientras yo observaba desde el umbral de la cocina. «Mamá, ¿te importaría ayudar a servir? Siempre se te ha dado tan bien presentar los platos». No era una pregunta, era una orden. Asentí, me puse un delantal y pasé la noche rellenando copas de vino, sirviendo el mole poblano que yo misma había ayudado a preparar y retirando los platos sucios. Ivana no se movió de su silla, excepto para levantar su copa. Escuché el tintineo de los brindis desde la cocina, el sonido de sus risas mezclándose con el ruido del agua corriendo mientras yo lavaba los trastes. Cuando finalmente entré al comedor para recoger los platos de postre, escuché a Ivana decir con voz melosa: «¿Sabes, Liana? Es tan generoso de tu parte acoger a tu madre. No todo el mundo lo haría en estos tiempos». Liana le dedicó una sonrisa complaciente, pero no dijo nada para defenderme. No dijo que esa casa también había sido construida con el sudor de mis años de trabajo. Regresé a la cocina. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero las contuve. Terminé de lavar la última sartén, mientras ellas reían a carcajadas por algo que Gael había dicho. Las facturas no tardaron en llegar. Una mañana era un papelito detallando los costos de mantenimiento del jardín. Otra, una nota sobre la limpieza de las ventanas. «Subieron las tarifas esta temporada, mamá». Cada vez yo asentía. Regresaba a mi cuarto helado, sacaba el dinero de mi caja fuerte y lo dejaba en un sobre la encimera. Sin preguntas, sin gracias. Mi único refugio era Noa. Ella parecía comprender la geografía de mi dolor sin necesidad de palabras. A menudo se sentaba en silencio a mi lado, en el cuarto del sol, mientras yo leía y ella dibujaba. Una tarde me entregó un dibujo. Era yo, sentada bajo un árbol frondoso y lleno de flores púrpuras, sonriendo con un libro en el regazo. Debajo, con su letra infantil,
Había escrito: «Espero que encuentres tu árbol, abue». Acaricié el papel, sintiendo cada trazo de color como una caricia en mi alma herida. Aquellos dibujos eran mi único tesoro en esa casa que ya no sentía mía. Eran la prueba de que, para alguien, yo todavía era visible. La resignación es un veneno lento, pero dentro de mí, una semilla de rebelión había comenzado a germinar. No sería una rebelión de gritos y confrontaciones, sino una revolución silenciosa, planeada en la quietud de mi cuarto de vidrio. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, abrí mi vieja libreta y comencé a hacer una lista. No de despensa, no de cuentas. Era una lista de direcciones, de números de teléfono, de consultas discretas que ya había comenzado a hacer semanas atrás. La verdad era que nunca necesité quedarme allí. Tenía mis ahorros, un nido que había construido con prudencia durante toda mi vida. Tenía opciones. Lo que no tenía, hasta ese momento, era la certeza, la claridad que solo el dolor profundo puede otorgar. Al día siguiente, tomé una decisión. Marqué el número de don Javier, mi contador y amigo durante más de 20 años, un hombre de pocas palabras y una lealtad inquebrantable. Javier, soy el Ara. Necesito tu ayuda para hacer una inversión. Con total discreción. No hizo preguntas innecesarias. Eso era lo que más apreciaba de él. Un mes antes, navegando por internet en mi tableta, había visto un anuncio que me robó el corazón. Una casita de ladrillo en un pueblo tranquilo en las afueras de Querétaro llamado Valle de las Flores. Era de un solo piso, con un jardín trasero que prometía lavanda y un columpio en el porche delantero. La imagen de esa casa se convirtió en mi faro. Le envié el enlace a don Javier. «Ocúpate de todo», le dije, y lo hizo. Esa tarde, mientras Liana e Ivana estaban fuera, subí al ático. Entre cajas polvorientas llenas de declaraciones de impuestos y álbumes de fotos olvidados, encontré lo que buscaba. Una pequeña caja de joyería agrietada. Adentro, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, no había una joya, sino un recibo. El recibo de la venta de mi anillo de boda. Lo vendí en silencio hace años para pagar el viaje de Liana a una audición para un prestigioso conservatorio de música en el extranjero. Ella tenía 17 años y un universo de sueños. Sueños que no sobrevivieron a la primera ronda, pero ella nunca supo el precio de ese intento. Nunca le dije lo que sacrifiqué. Ella nunca preguntó. Guardé el viejo recibo junto al último dibujo de Noah, un regalo olvidado y uno recién dado. El contraste era devastador y a la vez liberador. Mi pasado de sacrificio silencioso me estaba dando el combustible para construir mi propio futuro. Unos días después, mientras ayudaba a Noah a hacer hot cakes, ella me dijo de la nada: «Creo que a ti te gustaría una casa con un porche, abue». La miré, sorprendida. «¿Por qué dices eso, mi niña?». Se encogió de hombros. «Porque siempre dices que los porches son para estar afuera sin tener que salir de casa». Sonreí. Ella recordaba. Mis palabras, mis pequeñas lecciones de vida habían echado raíces en su corazón. Esa tarde, don Javier me llamó. «El Ara, el anticipo está pagado. La casa es tuya. El cierre es la próxima semana. Sin hipoteca, sin ataduras». Colgué el teléfono y respiré hondo por primera vez en meses. El aire ya no se sentía tan frío. Tenía un secreto, un destino. Tenía un hogar esperándome. El brunch del domingo era el escenario favorito de Liana para proyectar una imagen de familia perfecta. La mesa estaba vestida con un mantel de lino y la fruta estaba dispuesta en fuentes de plata como si fuera la portada de una revista culinaria.
El aroma de los chilaquiles recién hechos, con su salsa roja y queso fresco, flotaba en el aire. Una trampa deliciosa diseñada para enmascarar la tensión que se aferraba a las paredes. Ivana descendió a la mesa tarde, como siempre, maquillada con un labial color coral y luciendo sus perlas, a pesar de que nunca salía los domingos. Gael, tratando de aligerar el ambiente, ofrecía mimosas con una sonrisa forzada. Y Noa, mi dulce Noa, servía el jugo de naranja en silencio, sus ojos yendo de mi rostro al de su madre, tratando de descifrar el pesado lenguaje de lo que no se decía. Yo, como de costumbre, servía el café, mi rol no oficial en aquella farsa. Liana reía con demasiada facilidad, contando una anécdota sobre un cliente exigente de Querétaro. Ivana intervenía constantemente, ofreciendo consejos no solicitados con la certeza de una experta, y Liana asentía a cada palabra como si fuera la verdad absoluta. Yo me senté en silencio, untando mantequilla en un trozo de pan que sabía que nadie comería, observando el espectáculo desde mi asiento en la periferia. Era como ver una obra de teatro cuyo guión conocía de memoria. Entonces, Liana levantó su copa de mimosa, el líquido anaranjado brillando bajo la luz de la mañana. «Un brindis», anunció con una alegría estridente. «Por mamá, que es la mejor inquilina del mundo. Siempre paga su renta a tiempo». Sonrió, como si acabara de contar el chiste más ingenioso. La risa de Gael fue un estallido nervioso y hueco. Ivana soltó una risita cómplice, dando un sorbo a su mimosa con una mirada de suficiencia. Incluso Noa esbozó una sonrisa incómoda. Bajando la vista a su plato de inmediato, dejé que rieran. Dejé que el eco de su burla se apagara en el aire. Luego, con una calma que no sabía que poseía, puse mi cuchillo de mantequilla sobre el plato, crucé las manos sobre mi regazo y mirándola directamente a los ojos por primera vez en toda la mañana, pregunté con una voz suave pero clara como el cristal. «Entonces, Liana, ¿cuánto paga Iván al mes?» El aire cambió. El tiempo pareció congelarse. Los tenedores se detuvieron a medio camino. La sonrisa de Gael se desvaneció. Noa contuvo la respiración, sus grandes ojos fijos en mí. La copa de Ivana se quedó suspendida bajo su boca, su expresión de complacencia transformada en una máscara de indignación. Liana parpadeó 2, 3 veces, como si intentara procesar una frase en un idioma extranjero. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se recuperó a medias, tartamudeando. «Bueno, mamá, es que es diferente. Ella es una invitada. Su situación no es permanente, ¿sabes?» Sonreí. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible, y asentí lentamente. «Claro, entiendo perfectamente». Nadie habló durante el siguiente minuto, que se sintió como una eternidad. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Ivana, murmurando algo sobre necesitar sus vitaminas, se levantó bruscamente de la mesa y desapareció escaleras arriba. Liana miraba sus chilaquiles como si pudieran ofrecerle una vía de escape. Me disculpé en voz baja y regresé a la soledad helada del cuarto del sol. El telón de la farsa había caído. Esa noche comencé a empacar, no con prisa, sino con una precisión metódica. Doblé mis bufandas y las coloqué en la maleta. Envolví mis libros en pañuelos para proteger las esquinas. Guardé los dibujos de Noa entre las páginas de mi diario, tesoros sagrados. No tomé nada que no fuera mío, nada que me atara a los recuerdos amargos de esa casa. Dejé 2 sobres sobre la cama perfectamente tendida. Uno era para Liana. Adentro,
una sola hoja de papel con 4 palabras escritas a mano: renta, pagada en su totalidad. Lo coloqué en el mismo lugar de la encimera donde ella solía dejarme las facturas. El segundo sobre era para Noah. Lo deslicé con sumo cuidado bajo la puerta de su cuarto, sabiendo que lo encontraría por la mañana. Adentro no había una despedida, sino una promesa. Había una violeta prensada del jardín que yo había cuidado en secreto, una pequeña llave de latón antigua y una nota escrita con mi mejor caligrafía: para cuando estés lista para respirar de nuevo, mi niña. Tu Arbuch espera. Desperté antes del amanecer. Me moví por la casa silenciosa como un fantasma. A las 6 de la mañana estaba de pie junto a la puerta principal, con mi maleta en la mano. Eché un último vistazo al cuarto del sol, a ese catre que había sido testigo de mis lágrimas silenciosas. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, sin hacer ruido. La luz del porche parpadeaba contra la niebla temprana. No miré atrás. El camino hacia Valle de las Flores era tranquilo. Bajé la ventanilla y dejé que la brisa fresca me limpiara el alma. La opresión en mi pecho, esa que había cargado durante meses, comenzó a disolverse con cada kilómetro que dejaba atrás. Cuando llegué a Valle de las Flores, el sol apenas comenzaba a calentar los tejados de ladrillo. La casa me esperaba, pequeña, sólida y honesta. Había un columpio en el porche, tal como lo recordaba, y un aroma a menta silvestre flotaba en el aire. Introduje la llave en la cerradura, la misma llave de repuesto que don Javier me había entregado, y el sonido del cerrojo al abrirse fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. El interior olía a madera limpia y a pintura fresca. La luz del sol se derramaba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Era un lienzo en blanco, un santuario. Desempaqué despacio, saboreando cada momento. Coloqué mis libros en el estante de la sala, sus lomos gastados como viejos amigos. Puse el último dibujo de Noah, el del árbol con raíces profundas, en un pequeño marco sobre la repisa de la chimenea. Preparé una tetera de té, el que a mí me gustaba, y me senté en mi propia cocina, en mi propia silla, sintiendo una paz tan profunda que casi me hizo llorar. El teléfono sonó justo antes del mediodía. El nombre de Liana iluminó la pantalla. Lo observé sonar 1, 2, 3 veces. Luego lo dejé ir al buzón de voz. Puse el teléfono en silencio sobre la mesa y salí al porche a colgar unos móviles de viento que había comprado. Su tintineo suave con la brisa fue mi respuesta. Liana llegó al tercer día, por la tarde, sin avisar. Vi su coche de lujo entrar por el camino de grava, las llantas crujiendo mientras dudaba antes de apagar el motor. Se quedó dentro un momento, con las manos en el volante, mirando la casa como si fuera un espejismo. La recibí en el porche. Se veía más pequeña de lo que recordaba, cansada. Su costoso traje parecía fuera de lugar en la tranquilidad rústica de mi nuevo hogar. No sabía que estabas buscando comprar una casa. Mamá, dijo en voz baja, casi un susurro. Asentí y mantuve la puerta abierta. No pensé que necesitara anunciarlo. Entró, sus ojos recorriendo el espacio, deteniéndose en el dibujo de Noah sobre la repisa. Extendió la mano para tocarlo, pero se detuvo. Este lugar es bonito, admitió. Tranquilo, corregí. Es tranquilo. Estuvimos en silencio un largo momento, un abismo de palabras no dichas entre nosotras. Luego me miró, y por primera vez vi una grieta en su armadura de autosuficiencia. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te fuiste así? Serví 2 tazas de té y las llevé a la mesita junto a la ventana.
porque ya no había nada más que explicar, Liana. Dejaste tus expectativas muy claras. Yo simplemente cumplí con mi parte. Se sentó lentamente, como si le dolieran los huesos. No quería que te sintieras así. Solo pensé que era la forma más justa de manejar las cosas. Miré por la ventana, observando a un colibrí revolotear sobre las flores que había plantado. Me cobraste renta, Liana. Me entregaste facturas y dejaste que otra persona viviera gratis en la habitación que yo necesitaba para sanar. No hay justicia en eso. Ella envolvió la taza con ambas manos, buscando un calor que el té no podía darle. Ivana sigue ahí, dijo finalmente, su voz quebrada, quejándose de todo. Parece que nunca nada es suficiente para ella. Entonces no ha cambiado mucho, respondí con una media sonrisa triste. Se fue poco después, dejando tras de sí un silencio cargado. Mientras se alejaba, el viento sopló, haciendo sonar los móviles de viento. Me senté de nuevo, encendí la lámpara y abrí un libro. El capítulo de mi vida con ella había terminado. Noah llegó el siguiente fin de semana. Corrió directamente a la cocina, como si siempre hubiera vivido allí, dejando su mochila junto a la mesa y dándome un abrazo fuerte, un abrazo que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Pasamos el día en el jardín. Le di la vieja caja de latón donde antes guardaba el dinero de la renta. Ahora contenía semillas de lavanda, de albahaca, de girasoles. Son tuyas, le dije, para que plantes raíces donde tú quieras. Más tarde, se paró bajo el gran roble al borde del patio, el que tenía una rama curva como un brazo extendido. «Este es tu árbol, ¿verdad, abue?», preguntó. Asentí, mi corazón lleno. Aquí es donde pertenezco. Ella sonrió y sacó la llave del latón de su bolsillo, la que le dejé con la violeta. La traigo conmigo siempre, por si acaso. La abracé por los hombros y nos quedamos en silencio, mirando el sol esconderse detrás de las colinas. El viento movía los móviles de viento arriba. El hogar no era una casa de ladrillos, ni un cuarto de huéspedes, ni una cama prestada. El hogar era ese momento, era la paz. Era saber que finalmente mis raíces estaban en tierra firme.